Historia de la filosofía, volumen 1, sección 133, parte tercera, filosofía escolástica, capítulo 20, Juan Duns Scoto, 304, ciencia y fe. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. 304, ciencia y fe. El de primo principio comienza con una oración a Dios, que es al mismo tiempo la profesión del ideal científico de Duns. Tú eres el verdadero ser, tú eres todo el ser. Esto creo yo, esto, si me fuera posible, quisiera conocer. Ayúdame, oh Señor, a buscar este conocimiento del verdadero ser. Esto es, tú mismo, que nuestra razón natural puede alcanzar. Duns no pide a Dios una iluminación sobrenatural, un conocimiento completo en verdad y en extensión, sino solamente aquel conocimiento que es propio de la razón humana natural. Aún dentro de sus límites, este conocimiento es el único posible, la única ciencia para el hombre. Además de los atributos que demuestran de los filósofos, sobre todo los católicos, te alaban como omnipotente, inmenso, omnipresente, verdadero, justo y misericordioso, providente para todas las criaturas y especialmente para las inteligentes. Pero de estos atributos hablaré en otro tratado, en el cual se expondrán los objetos de la fe, a los cuales se da el asentimiento de la razón, y que con todo son, para los católicos, tanto más ciertos cuanto se fundan, no sobre nuestro entendimiento miope y vacilante, sino sobre tu solidísima verdad. Aquí, el contraste es evidente entre la verdad racional de la metafísica, que es propia de la razón humana, y por tanto válida para todos los hombres, y la verdad de la fe, a la cual la razón puede solamente someterse y que tiene una certeza solidísima solamente para los católicos. Y, de hecho, la fe no tiene nada que ver con la ciencia, según Duns. Pertenece enteramente al dominio práctico. La fe no es un hábito especulativo, ni el creer es un acto especulativo, ni la visión que sigue al creer es una visión especulativa, sino práctica. Todo lo que traspasa los límites de la razón humana no es ya ciencia, sino acción o conocimiento práctico, según Duns Scoto. Concierne al fin al que el hombre debe tender, o a los medios para conseguirlo, o las normas que, en vista del mismo, se siguen, no a la ciencia. ¿Por qué la revelación fue necesaria para los hombres? ¿Por qué? Responde Scoto. El hombre no puede darse cuenta con la razón natural del fin al cual está destinado, ni de los medios para conseguirlo. Que el hombre esté destinado a ver y gozar de Dios es cosa que él no puede saber sino por la revelación. ¿Y por qué no puede saberlo por la razón natural? Porque no hay conexión necesaria entre el fin sobrenatural del hombre y la naturaleza humana, como nos consta que es en esta vida. Evidentemente se trata de un fin que Dios ha querido libremente asignar al hombre, que no se relaciona necesariamente con la naturaleza del hombre y por esto no puede ser demostrado como propio de tal naturaleza, en cuanto que la demostración supondría la necesidad del mismo. Los límites que Duns descubre para el conocimiento humano no son accidentales para el conocimiento mismo, sino constitutivos. El hombre no puede conocer demostrativamente lo que Dios ha decidido en virtud de su albedrío y que, por consiguientemente, no lleva ningún rasgo de aquella necesidad que hace posible el conocimiento demostrativo. El principio que mueve toda la crítica de Duns es el que él expresa a propósito de la imposibilidad de demostrar que a nuestros actos meritorios siga el premio divino. Esto es imposible de saber, porque el acto remunerativo de Dios es libre. Esto no es cognoscible naturalmente, dice, y de aquí resulta que los filósofos se equivocan cuando afirman que todo lo que procede inmediatamente de Dios se deriva de él de un modo necesario. De esto nace la separación y la antítesis que dominan todo el pensamiento de Duns entre lo teórico y lo práctico. Lo teórico es el dominio de la necesidad, por tanto, de la demostración racional y de la ciencia. Lo práctico es el dominio de la libertad, por consiguiente, de la imposibilidad de cualquier demostración y de la fe. La metafísica es la ciencia teorética por excelencia. La teología es por excelencia la ciencia práctica. El objeto de la teología
De hecho, no es ahuyentar la ignorancia, sino persuadir al hombre a obrar para su propia salvación. Su fin es, en otras palabras, no teorético, sino educativo. Repite frecuentemente sus enseñanzas para que el hombre sea inducido más eficazmente a ponerlas en práctica. Si por conocimiento práctico se entiende la que condiciona necesariamente y procede al querer recto, toda la teología debe ser reconocida como conocimiento práctico, porque condiciona y determina la voluntad y la recta acción del hombre. Dios es trino y el Padre engendra al Hijo. Son en realidad prácticas. De hecho, la primera concluye virtualmente el conocimiento del recto amor que el hombre debe a Dios, amor que debe dirigirse a las tres personas divinas, de donde, si se dirigiese a una sola de ellas, excluyendo a las otras, como acontece precisamente en el infiel, no sería el recto amor de Dios. La segunda afirmación incluye el conocimiento de la regla por la cual el amor del hombre debe dirigirse hacia el Padre y el Hijo, según la relación que ella determina precisamente entre ellos. Por su carácter práctico, la teología no puede llamarse ciencia en sentido propio. Sus principios no dependen, en efecto, de la evidencia de su objeto. Pero si se quiere considerarla como ciencia, es menester hacerle un sitio especial, ya que no está subordinada a ninguna ciencia y ninguna otra ciencia está subordinada a ella. Aunque su objeto pueda de alguna manera ser incluido en el objeto de la metafísica, sin embargo, no recibe sus principios de la metafísica, porque ninguna proposición teológica es demostrable mediante los principios del ser en cuanto tal, que es el objeto de la metafísica, o mediante ninguna otra ciencia a sí misma, porque ninguna otra ciencia recibe sus principios de ella. Cualquier otra ciencia que pertenezca al conocimiento natural tiene su último fundamento en principios inmediata y naturalmente evidentes. Frente al carácter práctico de la teología, que por esto solo, impropiamente y en un sentido especial es ciencia, destaca el carácter teorético de la metafísica, que es ciencia en el más alto sentido. Son por excelencia objeto de ciencia, o las cosas que se conocen antes que todas las demás, y sin las cuales las otras no pueden ser conocidas, o las que se conocen con la máxima certeza. El objeto de la metafísica posee en el máximo grado este doble carácter. La metafísica es, por consiguiente, ciencia en el máximo grado. Duns Scoto ha tomado de Aristóteles y de sus intérpretes árabes el ideal de una ciencia necesaria, fundada enteramente en los principios evidentes y en demostraciones racionales. Pero es el primero que se sirve de este principio para restringir y limitar el dominio del conocimiento humano. Su alto concepto de la ciencia se une en él con el reconocimiento de los límites rigurosos de la ciencia humana. Lo que no es demostrable no es necesario, sino contingente, y por esto arbitrario o práctico. Puesto que el único dominio de lo contingente es la acción, lo que no es necesario es término o producto de la acción humana o divina, o bien regla de acción, esto es, fe. No hay verdaderamente una postura de escepticismo o agnosticismo en Duns Scoto. Él no concibe que el conocimiento humano puede extenderse más allá de los límites a los cuales efectivamente se extiende. Lo que se sustrae a él está en verdad falto de necesidad intrínseca y por tanto es indemostrable en sí y absolutamente. No hay en él ninguna renuncia al conocimiento. Más aún, su ideal cognoscitivo queda ante él sólidamente establecido. Con todo, una vez admitida la doctrina de lo que no es demostrable racionalmente, es un puro objeto de fe, esto es, regla práctica sin fundamento necesario, la investigación escolástica que desde hacía siglos renovaba su intento de reducir a un todo compacto de doctrina lógica las verdades de la fe, debía aparecer quimérica. Ya las obras apócrifas o probablemente apócrifas de Duns, por ejemplo, los Teoremata, presentan un impresionante aumento del número de las proposiciones indemostrables que entran como tales a formar parte del dominio práctico de la fe. No se puede demostrar que Dios vive, que es sabio o inteligente, que está dotado de voluntad, que es la primera causa, que es necesario para la conservación de la naturaleza creada, que coopera con las criaturas en su actividad,
que carece de magnitud y de accidentes, que es infinito en el sentido de la potencia. Escoto considera imposible demostrar todos los atributos de Dios y aún, como veremos, la inmortalidad del alma humana. Con esto, la certeza de estas proposiciones se convierte en certeza práctica, esto es, fundada exclusivamente en su libre aceptación por parte del hombre. El ideal aristotélico de la ciencia demostrativa lleva aquí a rechazar definitivamente, fuera del ámbito de la investigación filosófica, fundamentos básicos de la religión católica. La escolástica se encamina a vaciar de todo contenido su problema central.